El polvo de harina atrapaba la luz de la mañana que entraba por la ventana de la cocina, y la voz de Hannah Norwood se elevaba, suave y pura. Cantaba un viejo himno que su madre le había enseñado. La melodía se deslizaba por la pequeña casa del rancho, como el humo de la estufa de leña. Llevaba sola 3 meses, desde que su padre falleció. Le había dejado esta modesta propiedad a 10 millas de South Pass City, en Wyoming. Y aunque la soledad pesaba mucho algunas noches, encontraba consuelo en los rituales de la vida diaria, en el simple placer de amasar la masa bajo sus palmas, mientras el mundo exterior seguía siendo salvaje e incierto en ese año de 1878. El pan estaba levando por segunda vez cuando oyó que se acercaba un caballo. Sus cascos crujían sobre la tierra seca, y se secó las manos en el delantal antes de mirar hacia la puerta. Se preguntaba quién cabalgaría tan lejos un martes por la mañana, cuando la mayoría de la gente se quedaba cerca del pueblo. Wade Northfield había estado cabalgando desde el amanecer. Seguía la línea de la valla del rancho Patterson, donde trabajaba como capataz. Buscaba roturas y postes débiles que pudieran dejar escapar al ganado. Tenía 26 años. Era alto y delgado por el duro trabajo. Tenía el pelo oscuro, que se rizaba ligeramente en el cuello, y los ojos del color del agua de un arroyo en verano. El aroma le llegó antes de ver la casa. El inconfundible olor a pan recién horneado. Y su estómago le recordó que se había ido antes del desayuno. Tenía demasiada prisa por terminar sus rondas y volver al pueblo a por provisiones. La pequeña casa del rancho estaba enclavada en un paisaje de colinas cubiertas de artemisa. El humo subía perezosamente de la chimenea, y guió su caballo hacia ella sin pensar demasiado en la decisión. Lo atraían el hambre y la curiosidad a partes iguales. Hannah oyó el golpe y se alisó el pelo. Se metió un mechón suelto detrás de la oreja antes de abrir la puerta. El hombre que estaba en su porche era un desconocido. Aunque algo en su rostro parecía abierto y honesto, el tipo de rostro que trabajaba para ganarse la vida y no esperaba favores. Se quitó el sombrero de inmediato. Dejó al descubierto esos rizos oscuros y ofreció una leve sonrisa que le arrugó las comisuras de los ojos. «Señora, le pido disculpas por molestarla», dijo. Su voz era áspera por el desuso, como si pasara más tiempo hablando con los caballos que con la gente. «He estado recorriendo la valla desde temprano y me ha llegado el olor de su pan. Me preguntaba si podría tener pan de sobra. Puedo pagar». Hannah lo estudió por un momento. Se fijó en la ropa gastada pero limpia, la distancia respetuosa que mantenía, la forma en que sus manos jugueteaban con el ala de su sombrero. Su padre siempre había dicho que se podía conocer el carácter de un hombre por cómo trataba a quienes no tenían nada que ofrecerle. Y este hombre parecía estar pidiendo, no exigiendo, lo que contaba a su favor, en su opinión. «Tengo pan enfriándose», dijo ella. Se apartó de la puerta. «Le invito a un poco, y no aceptaré su dinero por una simple hospitalidad. Entre y siéntese mientras se lo corto». Wade dudó solo un instante antes de cruzar el umbral. Sus botas resonaron en el suelo de madera. La casa era pequeña pero impecablemente cuidada. Tenía cortinas de encaje en las ventanas y una alfombra de trapo que cubría el centro de la habitación principal. La zona de la cocina ocupaba una esquina, y pudo ver 2 hogazas de pan dorado sobre una mesa cubierta con una toalla. El vapor todavía salía de sus cortezas. La mujer se movía con una eficiencia aprendida. Cortaba rebanadas gruesas y las ponía en un plato con borde azul. Luego cogió un tarro de mantequilla y un frasco de miel. «Siéntese», le indicó. Señaló la mesa y él obedeció. Puso su sombrero sobre la rodilla. Ella le puso el plato delante, junto con la mantequilla y la miel. Luego vertió agua de una jarra en una taza de hojalata. «Soy Hannah Norwood. Mi padre era el dueño de este lugar hasta que falleció en noviembre. Siento su pérdida», dijo Wade, y lo decía de verdad. Había perdido a su propio padre por una neumonía 2 años antes. Entendía ese dolor hueco y particular. «Soy Wade Northfield. Trabajo como capataz en el rancho Patterson, a unas 5 millas al este de aquí». Hannah asintió, sentándose en la silla de enfrente.
Observó cómo él untaba el pan con mantequilla y daba el primer bocado. Vio cómo cerraba los ojos brevemente en señal de agradecimiento, y sintió una pequeña oleada de orgullo ante la reacción. Hornear era una de las cosas que se le daban bien, una de las habilidades que su madre le había transmitido antes de que la fiebre se la llevara cuando Hannah tenía 16 años. Ahora tenía 22, lo suficientemente mayor como para ser considerada una solterona, según algunas normas. Aunque esa designación nunca le había preocupado mucho. Había estado demasiado ocupada ayudando a su padre a llevar el rancho, aprendiendo a manejar el ganado y las gallinas, y el trabajo interminable que conllevaba mantener viva una propiedad. Este es el mejor pan que he comido en meses, dijo Wade después de tragar. Quizás en más tiempo. Tiene un verdadero talento para esto. Gracias, respondió Hannah, sintiendo un calor en sus mejillas por el cumplido. Normalmente lo hago 3 veces por semana. Se conserva bastante bien y cambio algo en el pueblo por otros productos. Hablaron mientras él comía. La conversación fluyó más fácilmente de lo que ambos esperaban. Él le habló de su trabajo en el rancho Patterson, de los desafíos de mantener el ganado sano y las vallas fuertes en esta tierra alta donde los inviernos eran feroces, y los veranos lo tostaban todo de marrón. Ella le contó cómo estaba aprendiendo a manejar el rancho sola, sobre el pequeño rebaño de ganado que mantenía, y las gallinas que le proporcionaban huevos para el trueque. Cuanto más hablaban, más se encontraba Wade estudiando su rostro, notando la forma en que sus ojos se iluminaban cuando hablaba de cosas que le importaban, la curva de su boca cuando sonreía por algo que él decía. Cuando finalmente se levantó para irse, el sol había subido más alto, y supo que se había quedado más tiempo del previsto, pero se sintió reacio a montar su caballo y marcharse. Una parte de él quería quedarse en esta cálida cocina con esta mujer que tarareaba mientras horneaba y hablaba con una inteligencia tan tranquila sobre la tierra. Gracias por el pan y la compañía, dijo. Se volvió a poner el sombrero en la cabeza. No supongo que podría abusar de su generosidad otra vez en algún momento. Podría traer el pago en otras formas. Ayudar con reparaciones o trabajos pesados que pueda necesitar. Hannah consideró esto. Reconoció la oferta por lo que era. Una excusa para volver. Una forma de volver a verse sin admitir un interés más profundo. No se había sentido atraída por un hombre en más tiempo del que podía recordar. Se había resignado a una vida sola después de la muerte de su padre. Pero algo en Wade Northfield le hizo reconsiderar esa resignación. Le hizo querer saber más sobre el hombre detrás de esos ojos de agua de arroyo. Me vendría bien ayuda para reparar el gallinero, dijo lentamente. La puerta se está soltando de las bisagras, y no he tenido éxito arreglándola yo misma. Si quisiera venir el sábado por la tarde, podría pagarle con pan y cena. Eso suena más que justo, aceptó Wade, y la sonrisa que le dedicó fue genuina y cálida. La veré el sábado entonces. Ella lo vio alejarse a caballo. El polvo se levantaba de los cascos de su caballo, y solo cuando desapareció tras la colina, volvió a su cocina. El pan necesitaba ser envuelto y guardado, y tenía otro trabajo esperando, pero su mente seguía volviendo a la conversación, a la forma en que su voz se había suavizado cuando habló de la muerte de su propio padre, al respeto que le había mostrado cuando podría haber sido atrevido o presuntuoso. Se encontró tarareando de nuevo mientras trabajaba. Una melodía diferente esta vez, algo más brillante y esperanzador. El sábado llegó después de lo que pareció una semana muy larga. Hannah se levantó temprano y realizó sus tareas con una energía inusual. Alimentó a las gallinas y recogió los huevos. Revisó su pequeño rebaño, arrancó las malas hierbas del huerto que mantenía detrás de la casa, horneó pan fresco por la mañana y puso un asado de venado en el horno para que se cocinara lentamente durante la tarde. Añadió patatas y zanahorias de su bodega. Se dijo a sí misma que esto era simplemente buena hospitalidad, que haría lo mismo por cualquiera que viniera a ayudar con las reparaciones. Pero se cambió de vestido 2 veces. Antes de decidirse finalmente por uno de percal azul oscuro que resaltaba el color de sus ojos, Wade llegó a media tarde como había prometido. Montaba el mismo robusto caballo bayo,
y llevaba una pequeña caja de herramientas atada detrás de su silla. Había puesto un cuidado extra en su apariencia. Se había afeitado apurado y llevaba una camisa limpia, su mejor sombrero, cepillado y sin polvo del camino. Cuando Hannah abrió la puerta, sintió que se le cortaba la respiración al verla con ese vestido azul. Su pelo color miel recogido, pero con suaves mechones enmarcando su rostro. «El gallinero está detrás», dijo ella guiándolo a través de la casa y saliendo por la puerta trasera. El gallinero estaba bien construido, pero mostraba signos de la edad, y pudo ver inmediatamente a qué se refería con la puerta. Las bisagras de cuero se habían secado y agrietado, y el marco de madera se había deformado ligeramente. Era reparable. Le llevaría quizás una hora si trabajaba de forma constante. «Puedo arreglar estos», le dijo. «Tiene restos de cuero y necesitaré cepillar este borde donde se ha hinchado». «Tengo cuero en el granero», dijo Hannah. «Mi padre guardaba suministros para reparar los arreos. Se lo mostraré». Caminaron juntos hasta el pequeño granero, y Wade notó cómo se movía con confianza por su propiedad, señalando dónde guardaba diferentes suministros, explicando su sistema de organización. Encontró lo que necesitaba y volvió al gallinero, mientras ella regresaba adentro para ver cómo iba la cena. Trabajó de forma constante, consciente de su presencia incluso cuando no podía verla, hiperconsciente de estar en su tierra, en su espacio. El trabajo fue bien, y cuando probó la puerta reparada, se abrió correctamente y cerró bien. Estaba limpiando sus herramientas cuando Hannah salió de la casa con 2 tazas de café. Le dio una y se quedó a su lado, inspeccionando su trabajo. «Está mucho mejor», dijo con aprobación. «La he estado apuntalando con un palo. Los mapaches se estaban volviendo listos para abrirla». «Ahora debería aguantar», dijo Wade, sorbiendo el café. Estaba bueno y fuerte, como a él le gustaba. El cuero es lo suficientemente grueso como para durar varios años si lo engrasa de vez en cuando. Se quedaron en un silencio cómodo por un momento, mirando su propiedad. El sol de la tarde lo pintaba todo de dorado, y el aire tenía esa claridad particular que viene con la altitud y el clima seco. Wade se encontró deseando una razón para quedarse más tiempo, para extender este momento de paz. «La cena debería estar lista pronto», dijo Hannah, como si leyera sus pensamientos. «¿Quiere lavarse en la bomba de agua?» Comieron en su pequeña mesa, el asado tierno y sabroso, las verduras cocinadas a la perfección. Wade no recordaba la última vez que había comido una comida tan buena, ciertamente ninguna desde que su madre había fallecido hacía 5 años. Los hombres del rancho Patterson se turnaban para cocinar, y aunque lograban no morir de hambre, ninguno de ellos tenía verdadera habilidad en la cocina. «Es usted una cocinera excelente», dijo honestamente. «Esto es un verdadero festín. Disfruto cocinando cuando tengo a alguien para quien cocinar», admitió Hannah. «Parece que vale menos la pena cuando solo soy yo». La conversación durante la cena abarcó muchos temas. Ella le preguntó sobre su trabajo en el rancho Patterson, y él describió los ritmos diarios de la vida en el rancho, las exigencias estacionales, la satisfacción de trabajar con animales y la tierra. Él le preguntó sobre sus planes para su propiedad, y ella habló de querer ampliar su rebaño, de posiblemente añadir más gallinas o incluso intentar criar cerdos. «Es difícil manejarlo sola», confesó. «Mi padre y yo trabajábamos juntos, nos dividíamos las tareas. Ahora me encuentro constantemente atrasada. Siempre hay algo que necesita hacerse y no hay suficientes horas en el día». «Podría contratar ayuda», sugirió Wade. «Hay hombres en South Pass City buscando trabajo». «Quizás», dijo Hannah, aunque su tono sugería duda. «No estoy segura de poder permitirme pagarle a alguien de manera justa. Y tener a un extraño aquí, un hombre que no conociera bien, viviendo en la propiedad». Se interrumpió. Las implicaciones eran claras. Wade entendió. Una mujer soltera que vivía sola tenía que tener cuidado con su reputación, con las apariencias. Un movimiento en falso, una mala elección, y los chismosos del pueblo la destrozarían. Era injusto, pero inevitable. «Podría ayudar cuando tenga tiempo», ofreció con cuidado.
El rancho Patterson no está tan lejos. Podría venir los domingos por la tarde, ayudar con los trabajos más pesados. Podría pagarme con comida si quisiera, o podríamos llamarlo ayuda de vecinos. Hannah lo miró a los ojos a través de la mesa, buscando su motivación, tratando de medir su sinceridad. Lo que vio allí la tranquilizó. Interés genuino, sí, pero también respeto y un deseo honesto de ayudar. Tomó su decisión rápidamente, siguiendo su instinto. Lo agradecería, dijo, pero insisto en pagarle adecuadamente, ya sea en efectivo o en especie. No me aprovecharé de su generosidad. Llegaron a un acuerdo mientras tomaban café y rebanadas de pastel de manzana que Hannah sacó de su alacena. Wade vendría los domingos por la tarde, cuando pudiera sacar tiempo, para ayudar con proyectos que requirieran manos extra o más fuerza de la que ella poseía. Ella le proporcionaría las comidas y podría intercambiar pan, huevos o verduras según tuviera excedentes. Era un acuerdo práctico que los beneficiaba a ambos, y si también proporcionaba una excusa para pasar tiempo juntos, ninguno de los dos lo reconoció en voz alta. Las semanas siguientes cayeron en un patrón que se sentía natural y correcto. Wade venía la mayoría de los domingos, a veces faltando uno cuando las tareas del rancho lo mantenían alejado, pero generalmente aparecía a media tarde con su caja de herramientas y la voluntad de abordar cualquier proyecto que Hannah hubiera identificado durante la semana. Reparó postes de la valla, reforzó la puerta del granero, la ayudó a mover una pesada cómoda que había pertenecido a sus padres. Ella lo alimentaba generosamente y lo enviaba de vuelta al rancho con pan fresco, frascos de conservas, huevos envueltos cuidadosamente en paja. Hablaban mientras trabajaban, aprendiendo las historias y los sueños del otro. Wade le contó sobre su infancia en una pequeña granja en Missouri, sobre cómo llegó al oeste después de la muerte de sus padres, porque necesitaba un cambio. Necesitaba escapar de los recuerdos que acechaban en cada rincón de esa propiedad. Había tenido varios trabajos en ranchos antes de conseguir el puesto de capataz con Patterson. Había demostrado ser confiable y hábil tanto con el ganado como con los hombres. Hannah compartió su propia historia, cómo su madre había muerto cuando era joven, cómo se había acercado a su padre en los años siguientes. Él le había enseñado todo sobre cómo llevar un rancho, nunca tratándola como menos capaz por ser mujer. Su muerte la había devastado, pero también la había liberado de formas extrañas, permitiéndole tomar sus propias decisiones sobre su vida y su futuro. A medida que la primavera daba paso al verano, en 1878, su amistad se profundizó en algo más, aunque ninguno se apresuró a ponerle nombre. Wade se encontraba pensando en Hannah durante sus días de trabajo, esperando los domingos con una intensidad que lo sorprendía. Hannah se sorprendía tarareando más a menudo, se encontraba planeando comidas que pensaba que a él le gustarían especialmente, eligiendo vestidos que sabía que le quedaban bien. Fue a principios de junio cuando las cosas cambiaron entre ellos. Wade había estado ayudando a Hannah a plantar una nueva sección del jardín, ambos trabajando bajo el cálido sol, con las manos hundidas en la tierra oscura. Cuando terminaron, acalorados y cansados, Hannah sacó una jarra de agua fría del manantial y 2 tazas. Se sentaron a la sombra de la casa bebiendo agradecidos, y Wade se encontró estudiando la curva de su cuello donde desaparecía en su cuello, la forma en que los mechones húmedos de pelo se adherían a sus sienes. Hannah, dijo, su voz áspera. Ella se volvió para mirarlo, y algo en su expresión hizo que se le cortara la respiración. Necesito decirte algo, y espero que no ponga las cosas incómodas entre nosotros. ¿Qué es? Preguntó ella, aunque creía que podría saberlo. Podía verlo en la intensidad de su mirada. He llegado a quererte, dijo Wade, las palabras saliendo deprisa, más que como amiga o vecina. Estos últimos meses conociéndote, pasando tiempo contigo, han significado todo para mí. Pienso en ti constantemente, y sé que si no te digo cómo me siento, lo lamentaré. Entiendo si no sientes lo mismo, y si ese es el caso, respetaré tus deseos, y podemos continuar como hasta ahora. Pero necesitaba que lo supieras. Hannah dejó su taza, su corazón latiendo con fuerza. Sabía que esto iba a llegar.
Había sentido la tensión crecer entre ellos, la forma en que sus manos se demoraban cuando la ayudaba a bajar de un carro, la forma en que sus ojos seguían sus movimientos. Y ella había sentido la misma atracción, el mismo apego creciente que iba mucho más allá de la simple amistad. Yo también te quiero, dijo suavemente. He tenido miedo de admitirlo, incluso a mí misma. Después de que mi padre murió, pensé que pasaría mi vida sola, que había perdido mi oportunidad de casarme y tener una familia. Pero entonces apareciste tú y todo cambió. Espero tus visitas más de lo que puedo decir. Cuando no estás aquí, me encuentro deseando que lo estuvieras. Pienso en lo que podrías decir sobre las cosas que pasan. Imagino contarte historias y escuchar tu risa. Wade se acercó más buscando su mano. Ella le dejó tomarla, sintió los callos en su palma, la fuerza en sus dedos. ¿Puedo cortejarte como es debido?, preguntó. Con la intención de casarnos, si me aceptas. Sí, respondió Hannah, la palabra saliendo sin dudar. Sí, me gustaría mucho. Él le llevó la mano a los labios, besando suavemente sus nudillos, y el gesto fue tan tierno que Hannah sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Se sentaron juntos a la sombra, con las manos entrelazadas, hablando de lo que esto significaba, de lo que ambos querían. Wade dejó claro que respetaba su independencia, que no esperaría que renunciara a su rancho ni que se viera disminuida de ninguna manera. Hannah expresó su deseo de compañerismo, de construir una vida juntos, en lugar de simplemente unirse a la suya. El cortejo que siguió fue dulce e intenso. Ambos sabían que ya no eran jóvenes e ingenuos, que conocían sus propias mentes y corazones. Wade venía más a menudo que solo los domingos, cabalgando después del trabajo cuando podía sacar unas horas, trayendo pequeños regalos. Flores silvestres recogidas en el camino, una cinta para el pelo comprada en South Pass City, un libro de poesía que pensó que le gustaría. Hannah horneaba sus comidas favoritas, le remendaba las camisas cuando lo necesitaban, escuchaba con genuino interés sus historias sobre el trabajo y el mundo más allá de su rancho. Eran cuidadosos con las apariencias, siempre dejando la puerta abierta cuando él estaba dentro de su casa, asegurándose de que se fuera mucho antes del anochecer para evitar especulaciones escandalosas. Pero encontraron momentos de intimidad dentro de esos límites, tomándose de la mano mientras caminaban por su propiedad, con el brazo de él alrededor de sus hombros mientras se sentaban a ver el atardecer. Besos robados en el granero que se hicieron más largos y profundos a medida que pasaban las semanas. A finales de julio, Wade habló con el señor Patterson sobre sus intenciones. El hombre mayor se alegró. Sabía que su capataz iba regularmente a la propiedad de los Norwood y aprobaba la unión. Le ofreció a Wade una pequeña casa en la propiedad del rancho que estaba vacía, diciendo que podrían vivir allí después de la boda si lo deseaban. Aunque Wade explicó que Hannah tenía su propia propiedad y podría querer quedarse allí. Lo que sea que arreglen está bien para mí, dijo Patterson amablemente. Eres un buen hombre, Northfield, y mereces la felicidad. Si necesitas tiempo libre para un viaje de bodas, házmelo saber. Wade le dio las gracias y cabalgó directamente al rancho de Hannah, llegando mientras ella sacaba el pan del horno. Ella levantó la vista cuando él entró, sorprendida por su temprana aparición, e inmediatamente vio la emoción en su rostro. Hablé con Patterson, dijo sin preámbulos. Nos ha dado su bendición y nos ha ofrecido una casa si la queremos, aunque le dije que tienes tu propia propiedad. Hannah, sé que solo llevamos un par de meses de cortejo, pero estoy seguro de mis sentimientos. Quiero casarme contigo, construir una vida contigo. ¿Consentirías en ser mi esposa? Hannah dejó el pan y se acercó a él, con las manos todavía empolvadas de harina. Me casaré contigo, dijo, su voz firme y segura. Te amo, Wade Northfield, y no quiero nada más que ser tu esposa. Él la tomó en sus brazos, levantándola del suelo y haciéndola girar, mientras ella reía con pura alegría. Cuando la bajó, la besó profundamente, saboreando harina y miel y felicidad. Se quedaron abrazados un largo momento, ambos abrumados por la enormidad del compromiso que acababan de hacer, el futuro que se extendía ante ellos. Decidieron casarse en septiembre.
lo que les daba tiempo para hacer los preparativos adecuados, pero sin esperar innecesariamente. Hannah quería casarse en la pequeña iglesia de South Pass City con el ministro que había oficiado el funeral de su padre. Wade aceptó de inmediato, sin tener preferencias más allá de querer hacerla feliz. La noticia se extendió rápidamente por la pequeña comunidad. Hannah tenía pocos amigos cercanos, pero era bien considerada por la gente del pueblo que la conocía de sus visitas comerciales. Wade era respetado como un hombre trabajador y honesto. Varias mujeres del pueblo se ofrecieron a ayudar a Hannah a prepararse para la boda, aportando recetas y consejos sobre cómo establecer un hogar. La señora Patterson, la esposa del dueño del rancho, le dio a Hannah una hermosa colcha que había estado en su familia durante años, llamándola un regalo de bodas y dándole la bienvenida a la familia extendida del rancho. Agosto pasó en un torbellino de preparativos. Hannah cosió un vestido nuevo para la ceremonia, eligiendo una tela suave de color crema que complementaba su tono de piel. Wade organizó su tiempo libre del trabajo e hizo planes para su breve viaje de bodas. Decidieron que Hannah conservaría su rancho, pero que vivirían principalmente en la propiedad de Patterson, en la casa que les habían ofrecido, ya que estaba más cerca del trabajo de Wade y facilitaría la vida diaria. Usarían su rancho para obtener ingresos adicionales, manteniendo las gallinas y el pequeño rebaño allí, haciendo viajes regulares para mantener la propiedad. Las discusiones prácticas se intercalaban con momentos de romance e intimidad, ambos ansiosos por la noche de bodas en la que finalmente podrían estar completamente juntos. Wade tuvo cuidado de seguir siendo respetuoso, sin presionarla más allá de lo apropiado, pero Hannah veía el deseo en sus ojos y sentía su eco en su propio cuerpo. La espera era a la vez dulce y tortuosa, la anticipación crecía con cada día que pasaba. La mañana de su boda amaneció clara y hermosa, el cielo de septiembre de un azul brillante y sin nubes. Hannah se despertó temprano en su casa del rancho, sola por última vez como mujer soltera. Se tomó su tiempo para prepararse, bañándose en la tina de cobre y lavándose el pelo, luego vistiéndose cuidadosamente con su nuevo vestido. La hija de la señora Patterson, Clara, vino a ayudarla con el pelo, recogiéndolo en un peinado elegante y entrelazando pequeñas flores blancas que habían sido recogidas de las colinas. Wade pasó la mañana en el rancho, tratando de concentrarse en tareas de última hora, pero sobre todo mirando el reloj. Llevaba ropa nueva comprada específicamente para la ocasión, pantalones oscuros, una camisa blanca, un chaleco de color gris carbón. Sus manos temblaban ligeramente mientras se ataba la corbata, y Patterson le dio una palmada en el hombro, riendo. «Tranquilo, hombre», dijo el ranchero mayor. «Ya ha aceptado casarse contigo. Todo lo que tienes que hacer es presentarte y decir tus votos». «Lo sé», respondió Wade, logrando una sonrisa nerviosa. «Solo quiero que todo sea perfecto para ella». La iglesia era pequeña, pero estaba llena de simpatizantes cuando Wade llegó. Se paró al frente con el ministro, con el corazón latiendo con fuerza, hasta que la puerta se abrió y Hannah entró del brazo del señor Patterson, quien había aceptado llevarla al altar en ausencia de su padre. Wade se olvidó de respirar por un momento al verla con ese vestido crema con flores en el pelo, su rostro radiante de felicidad y amor. Ella encontró sus ojos y sonrió, y todo lo demás se desvaneció hasta que solo quedaron ellos dos y las promesas que estaban a punto de hacer. La ceremonia fue simple y sentida. Pronunciaron los votos tradicionales, prometiendo amarse y honrarse mutuamente, permanecer juntos a través de cualquier desafío que la vida les trajera. Cuando el ministro los declaró marido y mujer, y Wade besó a su nueva esposa, la pequeña congregación estalló en aplausos y vítores. Caminaron de vuelta por el pasillo de la mano, ambos sonriendo ampliamente, y salieron a la brillante luz del sol de la tarde como el señor y la señora Northfield. Siguió una modesta recepción en el rancho Patterson, con comida y bebida, y baile en el gran granero que había sido limpiado y decorado para la ocasión. Hannah bailó con su nuevo esposo, luego con el señor Patterson y varios otros rancheros. Wade bailó con la señora Patterson y Clara, pero sus ojos nunca se apartaron mucho de Hannah,
buscándola constantemente en el espacio abarrotado. Al acercarse la noche, hicieron su escapada, cabalgando juntos en el caballo de Wade hacia la pequeña casa que sería su primer hogar juntos. Alguien había estado allí antes que ellos, encendiendo lámparas y avivando el fuego, dejando platos de comida cubiertos y una botella de vino sobre la mesa. La cama había sido hecha con sábanas frescas y la colcha que la señora Patterson les había dado. Wade llevó a Hannah en brazos a través del umbral, ambos riendo por el gesto tradicional. La dejó suavemente en la habitación principal y de repente la risa se desvaneció al darse cuenta de que finalmente estaban solos, finalmente casados, que nada se interponía entre ellos y la plena expresión de su amor. ¿Estás nerviosa?, preguntó Wade suavemente, ahuecando su rostro entre sus manos. Un poco, admitió Hannah, pero sobre todo estoy feliz. He esperado esto. Te he esperado a ti. Te amo, Wade. Yo también te amo, respondió él, inclinándose para besarla. Más de lo que creía posible amar a alguien. Prometo que haré todo lo que pueda para hacerte feliz. Se desvistieron lentamente, tomándose su tiempo para explorar y descubrir, para expresar físicamente lo que habían contenido durante meses. Wade fue gentil y paciente, asegurándose de que Hannah se sintiera querida y segura. Hannah respondió con una pasión que los sorprendió a ambos, entregándose por completo a la experiencia y a él. Se unieron en amor y ternura, y después yacieron abrazados, exhaustos y contentos. Valió la pena la espera, murmuró Hannah contra su pecho, y sintió la risa de él retumbar en su cuerpo. Ciertamente lo fue, asintió él, dándole un beso en el pelo, y tenemos el resto de nuestras vidas para seguir descubriéndonos. Pasaron sus primeros días de matrimonio, mayormente solos, explorando su nuevo hogar y a ellos mismos, aprendiendo los ritmos de compartir espacio y vida. Wade le enseñó a Hannah cosas sobre su trabajo que ella no sabía, explicando el lado comercial de la ganadería y los desafíos que enfrentaba Patterson. Hannah compartió su conocimiento de jardinería y conservación de alimentos, su habilidad con los animales y la gestión de la tierra. Hablaron durante horas sobre sus sueños para el futuro, sobre los hijos que esperaban tener, sobre construir algo duradero juntos. Después de una semana, Wade volvió al trabajo y cayeron en la rutina de la vida de casados. Hannah pasaba sus días administrando su hogar, cocinando y limpiando, pero también ayudando con las tareas del rancho cuando era necesario. Cuidaba el gran jardín que se había plantado detrás de su casa, conservando alimentos para el invierno. Varias veces a la semana, ella y Wade iban a su rancho para cuidar de los animales y mantener la propiedad. El primer invierno de su matrimonio fue duro, con fuertes nevadas que a veces los mantenían encerrados en casa durante días. Pero Hannah descubrió que amaba estos periodos forzados de unión. Amaba sentarse junto al fuego con Wade mientras las tormentas rugían afuera, leyendo en voz alta o simplemente hablando. Celebraron la Navidad tranquilamente con los Patterson y otras familias del rancho, intercambiando modestos regalos y compartiendo comidas. En enero de 1879, Hannah comenzó a sospechar que podría estar embarazada. Esperó hasta estar segura antes de decírselo a Wade, queriendo estar segura antes de despertar sus esperanzas. Cuando finalmente compartió la noticia una noche después de la cena, su reacción fue todo lo que podría haber esperado, pura alegría y emoción moderada por la preocupación por su bienestar. ¿Te sientes bien?, preguntó ansiosamente, atrayéndola a sus brazos. ¿Necesitas ver al médico en el pueblo? Me siento bien, le aseguró Hannah, riendo de su repentino nerviosismo. Las mujeres han tenido bebés desde el principio de los tiempos. Estoy sana y fuerte. Pero sí, veré al médico para asegurarme de que todo progrese normalmente. Wade se volvió aún más protector a medida que avanzaba el embarazo, preocupándose de que hiciera demasiado trabajo físico, insistiendo en que descansara más de lo que ella creía necesario. Hannah toleraba sus quejas con buen humor, entendiendo que provenían del amor y del miedo a perderla a ella o al bebé. Continuó con sus tareas diarias, pero aceptó ayuda más fácilmente, dejando que Wade se encargara de algunos de los trabajos más pesados que normalmente habría hecho ella misma.
La primavera trajo nueva vida a la tierra, en anticipación de la nueva vida que crecía dentro de Hannah. Se sintió bien durante la mayor parte del embarazo, solo ocasionalmente molestada por náuseas o fatiga. Cosió ropa de bebé y mantas, preparándose para la llegada con eficiencia práctica. La señora Patterson y otras mujeres del rancho ofrecieron consejos y ayuda, compartiendo sus propias experiencias con el parto y la crianza de los hijos. A principios de agosto, 3 semanas antes de su fecha de parto, el trabajo de parto de Hannah comenzó en medio de la noche. Wade se despertó y la encontró respirando pesadamente a través de las contracciones, y el pánico lo abrumó brevemente antes de obligarse a concentrarse. Cabalgó duro para buscar a la señora Patterson y al médico del pueblo, luego regresó para quedarse con Hannah, sosteniendo su mano y ofreciéndole el consuelo que podía. El parto fue largo y difícil, durando todo el día y hasta la noche siguiente. Wade permaneció a su lado todo el tiempo, incluso cuando la señora Patterson sugirió que podría querer esperar en otra habitación. Se negó a irse. Necesitaba estar allí para Hannah, para apoyarla en esta prueba. Ella sacó fuerzas de su presencia, apretando su mano durante las peores contracciones, encontrando valor en su mirada firme. Su hijo nació justo después de la medianoche, llegando con un llanto vigoroso que llenó la pequeña casa. El médico lo colocó en los brazos de Hannah, y ella miró la pequeña cara roja con un amor abrumador. Wade se arrodilló junto a la cama, con lágrimas corriendo sin vergüenza por su rostro, tocando la mano increíblemente pequeña del bebé con un dedo suave. «Es perfecto», susurró Wade. «Eres increíble. Te quiero mucho». Lo llamaron Samuel, por el padre de Wade, con el segundo nombre de Thomas por el padre de Hannah. Sam era un bebé sano con buen apetito y pulmones fuertes, manteniendo a sus padres despiertos muchas noches en esas primeras semanas. Hannah se recuperó bien del parto, recuperando su fuerza y adaptándose a las nuevas demandas de la maternidad. Wade fue un padre devoto, ayudando con el bebé siempre que no estaba trabajando, paseando por el suelo con Sam cuando se quejaba, cambiando pañales sin quejarse. Los meses pasaron en un torbellino de noches sin dormir y pequeños hitos. La primera sonrisa de Sam, la primera vez que durmió toda la noche, sus intentos de darse la vuelta y finalmente sentarse. Hannah y Wade se maravillaban con cada desarrollo, encontrando alegría incluso en los cambios más pequeños. Su amor mutuo se profundizó al experimentar la paternidad juntos, trabajando como compañeros para cuidar a su hijo. Cuando Sam tenía 6 meses, pudieron empezar a pensar en el futuro más allá de la supervivencia inmediata y el cuidado infantil. Wade había estado ahorrando dinero cuidadosamente y discutieron la posibilidad de expandir sus propiedades, quizás comprando más tierra adyacente al rancho de Hannah o invirtiendo en ganado adicional. Hannah había seguido horneando pan cuando tenía tiempo, y varias personas en South Pass City habían expresado interés en comprarle regularmente. Hablaron de la posibilidad de convertir eso en un pequeño negocio, algo que Hannah pudiera manejar desde casa mientras cuidaba a Sam. La vida se asentó en un ritmo cómodo. Wade continuó su trabajo como capataz, ganándose la confianza y el respeto de Patterson con su dedicación y habilidad. Hannah administraba su hogar y lentamente construyó su negocio de pan, vendiendo a la tienda general del pueblo y a varios restaurantes. Los ingresos eran modestos, pero significativos, dándole un sentido de propósito más allá de ser esposa y madre. Sam pasó de ser un bebé a un niño pequeño, comenzando a caminar y hablar, manteniéndolos ocupados y entretenidos con su energía y curiosidad infinitas. En la primavera de 1881, Hannah descubrió que estaba embarazada de nuevo. Esta vez la noticia fue menos sorprendente, pero no menos alegre. Sam tenía casi 2 años, lo suficientemente mayor como para ser un poco más independiente, y se sentían listos para ampliar su familia. Wade estaba encantado con la perspectiva de otro hijo, esperando quizás una hija esta vez, aunque insistió en que estaría igualmente feliz con otro hijo. Este embarazo se sintió más fácil que el primero, posiblemente porque Hannah sabía qué esperar y no se preocupaba tanto por cada pequeña sensación o preocupación.
Continuó su trabajo durante todo el embarazo, horneando y cuidando a Sam y administrando el hogar. Wade permaneció atento pero menos ansioso, confiando en que Hannah conocía su propio cuerpo y sus límites. Su hija nació en noviembre de 1881, llegando más rápido que Sam, con menos complicaciones y drama. Era más pequeña que su hermano, con un cabello oscuro y ralo y los ojos de agua de arroyo de su padre. La llamaron Margaret, la llamaron Maggie desde el principio, y Sam estaba fascinado con su pequeña hermana, queriendo tocarla constantemente y ayudar a cuidarla. Con dos niños pequeños, la vida se volvió más ajetreada y caótica. Hannah a veces se sentía abrumada por las demandas de su tiempo y energía, pero Wade fue consistentemente solidario, ayudando en lo que podía y nunca haciéndola sentir inadecuada cuando luchaba. Trabajaron juntos como socios, dividiendo tareas y responsabilidades, tomando decisiones conjuntas sobre cómo criar a sus hijos y administrar sus vidas. Los años pasaron, marcados por cumpleaños y festividades y pequeños dramas domésticos. Sam comenzó la escuela en South Pass City, yendo con su padre varios días a la semana. Maggie pasó de ser una bebé a una niña pequeña, llena de personalidad y opiniones. Wade recibió una especie de ascenso cuando Patterson lo hizo copropietario del rancho, reconociendo años de servicio leal y gestión hábil. Los ingresos adicionales les permitieron hacer mejoras en su hogar, agregando un dormitorio extra y ampliando la cocina. El negocio de pan de Hannah continuó creciendo, y finalmente contrató a otras dos mujeres para ayudar con la cocción, convirtiéndolo en una pequeña empresa legítima que abastecía a la mayor parte de South Pass City. Se sentía orgullosa de lo que había construido, de la forma en que había tomado una habilidad simple y la había transformado en un ingreso significativo. Wade alentó sus esfuerzos empresariales, sin sentirse nunca amenazado por su éxito o independencia. En 1885, cuando Sam tenía 6 años y Maggie 4, tomaron la decisión de construir una nueva casa en la propiedad original del rancho de Hannah. Querían más espacio para su creciente familia y les gustaba la idea de tener su propia tierra en lugar de vivir en la propiedad de Patterson. Wade trabajó con constructores locales para diseñar una casa más grande con espacio para que sus hijos crecieran, con una gran cocina para el negocio de pan de Hannah y una oficina separada para la gestión del rancho. La mudanza fue caótica pero emocionante. Pasaron semanas transportando pertenencias y montando la nueva casa, acomodando a los niños en nuevos dormitorios. Sam estaba encantado de tener más espacio para explorar y a Maggie le encantaba tener su propio espacio para jugar. Wade construyó un granero más grande y amplió los gallineros, aumentando su capacidad para el ganado. Hannah estableció una cocina comercial adecuada para su negocio de pan con múltiples hornos y espacio de trabajo para sus empleadas. La vida en su nuevo hogar era buena. Wade todavía trabajaba en estrecha colaboración con Patterson, pero tenía más autonomía para gestionar las cosas a su manera. El negocio de Hannah prosperó y sintió satisfacción al emplear a otras mujeres y proporcionar productos de calidad a la comunidad. Sus hijos crecieron sanos y felices, Sam mostrando interés en el trabajo del rancho y aprendiendo de su padre. Maggie mostraba talento para la repostería y a menudo ayudaba a su madre en la cocina. En 1887, Hannah descubrió que estaba embarazada una vez más, esta vez inesperadamente y más tarde en la vida de lo que había anticipado. Tenía 31 años, Wade 35, y habían asumido que su familia estaba completa. Pero el embarazo sorpresa, después de que el shock inicial desapareciera, fue recibido con alegría. Sam y Maggie estaban emocionados con la perspectiva de un nuevo hermano. Aunque Sam expresó una preferencia por un hermano mientras que Maggie presionó mucho por una hermana. Este embarazo fue más difícil que los dos anteriores, con Hannah experimentando más molestias y fatiga. Wade se preocupaba constantemente, recordando lo difícil que había sido el nacimiento de Sam, temiendo complicaciones. Pero Hannah se mantuvo tranquila y confiada, confiando en su cuerpo y en el experimentado médico que la atendía. Su segundo hijo, William, nació a principios de 1888
llegando durante una tormenta de nieve de primavera que hizo que llevar al médico al rancho fuera una aventura. El parto fue misericordiosamente rápido, y Will nació sano y fuerte desde el principio. Sam y Maggie estaban encantados con su nuevo hermano, turnándose para sostenerlo y ayudar a cuidarlo. A los 8 y 6 años eran lo suficientemente mayores como para ser de gran ayuda, y Hannah apreció su ayuda. La casa que había parecido tan espaciosa cuando se mudaron de repente se sintió llena y ocupada, viva con los sonidos y la energía de 3 niños. Wade prosperó en el caos, amando el ruido y la actividad, el sentido de familia y pertenencia. Hannah a veces se sentía abrumada, gestionando su negocio, su hogar y sus hijos, pero tenía ayuda de sus empleadas y de Wade, que seguía siendo un socio involucrado y solidario. Los años de crianza de sus hijos estuvieron llenos de innumerables pequeños momentos que se acumularon en una vida. Enseñar a Sam a montar correctamente, ver a Maggie aprender a hornear su primer pan, ver a Will dar sus primeros pasos. También hubo desafíos, enfermedades infantiles que los asustaron, discusiones y problemas de disciplina, el constante acto de equilibrio entre el trabajo y la familia. Pero a través de todo, Hannah y Wade permanecieron unidos, su amor mutuo profundizándose con cada año que pasaba. A medida que los niños crecían, se involucraron más en las empresas familiares. Sam trabajaba junto a su padre, aprendiendo la gestión del rancho y el manejo del ganado. Maggie ayudaba en la panadería, mostrando un verdadero talento, y finalmente asumiendo algunas de las operaciones diarias. Will, el más joven, dividía su tiempo entre ambas actividades, interesado en todo y ansioso por aprender. En 1895, cuando Sam tenía 16 años, preguntó a sus padres si podía asumir más responsabilidad en el rancho. Era alto y fuerte, capaz y maduro para su edad. Wade y Hannah lo discutieron en privado y acordaron darle deberes de supervisión sobre algunos de los peones del rancho, permitiéndole demostrar su capacidad de liderazgo. Sam estuvo a la altura del desafío y Wade sintió un profundo orgullo al ver a su hijo convertirse en un joven capaz. Maggie, a los 14 años, se convirtió formalmente en la socia comercial de Hannah, haciéndose cargo de la programación de la producción y el control de calidad de la panadería. Había heredado el talento y la ética de trabajo de su madre, y Hannah confiaba completamente en su juicio. Madre e hija trabajaban codo con codo, su relación evolucionando de padre e hijo a algo más cercano a iguales y amigas. Will, a los 7 años, todavía era joven, pero mostraba promesa tanto en la ganadería como en los negocios. Era brillante y curioso, siempre haciendo preguntas y buscando entender cómo funcionaban las cosas. Wade y Hannah tuvieron cuidado de no presionarlo hacia ningún camino en particular, queriendo que encontrara su propia dirección. A finales de la década de 1890, South Pass City experimentó un periodo de crecimiento a medida que se expandían las operaciones mineras en la zona. La población aumentó y con ella la demanda de los productos horneados de Hannah. Expandió el negocio de nuevo, contratando a más empleados y aumentando la producción. La panadería se convirtió en uno de los pequeños negocios más exitosos de la ciudad, conocida en toda la región por la calidad de sus productos. La asociación de Wade con Patterson continuó floreciendo. Cuando el hombre mayor comenzó a bajar el ritmo, a finales de sus 60, Wade asumió aún más responsabilidades operativas. Patterson trataba a Wade como a un hijo, y cuando falleció en 1899, le dejó una parte significativa del rancho a Wade en su testamento. Los hijos de Patterson, todos adultos y viviendo en otros lugares, estuvieron de acuerdo con el arreglo, reconociendo que Wade había sido la fuerza que mantenía el rancho rentable y fuerte. El nuevo siglo llegó con esperanza y celebración. Sam tenía 21 años, trabajando a tiempo completo como gerente del rancho. Maggie tenía 19 y se había hecho cargo de las operaciones diarias de la panadería, permitiendo a Hannah dar un paso atrás. Will tenía 12 años, todavía en la escuela pero ayudando siempre que podía. Wade y Hannah, ahora a finales de sus 40, se encontraron entrando en una nueva fase de la vida, todavía activos y vitales,
pero con menos de la rutina diaria cayendo directamente sobre sus hombros. Aprovecharon su relativa libertad para viajar más, haciendo viajes a Denver e incluso una vez a San Francisco, viendo partes del mundo de las que solo habían leído. Pero siempre regresaban con gusto a su rancho en Wyoming, a la vida que habían construido juntos durante más de 2 décadas de matrimonio. Sam conoció a una joven llamada Elizabeth Carter en 1901 y Wade y Hannah observaron con sonrisas cómplices cómo su hijo experimentaba el primer rubor del cortejo y el amor. Se casaron al año siguiente y Sam trajo a su novia a vivir al rancho en una casa que Wade le ayudó a construir en la propiedad. Hannah dio una cálida bienvenida a Elizabeth, agradecida de que su hijo hubiera encontrado a alguien que claramente lo amaba y compartía sus valores. Maggie demostró ser más independiente, sin mostrar interés en el matrimonio, a pesar de varios pretendientes a lo largo de los años. Estaba dedicada a la panadería y parecía contenta con su vida de soltera. Hannah lo entendía, habiendo sido ella misma mayor cuando se casó, y nunca presionó a su hija para que siguiera un camino tradicional. Si Maggie era feliz, eso era suficiente. Will se fue a la universidad en 1906, eligiendo estudiar ciencias agrícolas con la intención de traer técnicas modernas de vuelta al rancho. Wade y Hannah estaban orgullosos de su ambición y curiosidad intelectual, aunque lo extrañaron durante sus años fuera. En 1904, Sam y Elizabeth hicieron abuelos a Wade y Hannah por primera vez con el nacimiento de su hijo Jacob. Sosteniendo a su primer nieto, Hannah sintió que el círculo de la vida continuaba. Recordó a sus propios padres que no habían vivido para ver a sus hijos. Pensó en su padre y deseó que él hubiera podido conocer esta alegría, que hubiera podido ver la familia que ella y Wade habían creado. Más nietos siguieron a lo largo de los años. Sam y Elizabeth tuvieron 3 hijos más, mientras que Will finalmente se casó y formó su propia familia después de regresar de la universidad. Maggie permaneció dedicada a su panadería, pero era una tía querida, malcriando a sus sobrinas y sobrinos y enseñándoles a hornear. Wade y Hannah envejecieron con gracia. Su cabello se volvió gris, pero sus espíritus se mantuvieron jóvenes. Todavía trabajaban, aunque con menos intensidad que en sus años de juventud, pasando más tiempo con los nietos y viajando cuando les apetecía. Su amor había madurado desde la intensidad apasionada del matrimonio temprano a algo más profundo y cómodo. Una asociación tan completa que a menudo sabían lo que el otro estaba pensando sin palabras. En su 30º aniversario de bodas en 1908, sus hijos organizaron una gran celebración, invitando a toda la comunidad al rancho para comer, escuchar música y bailar. Hannah y Wade estaban juntos, rodeados de su familia, de la vida que habían construido desde ese primer encuentro, cuando ella horneaba pan sola y él apareció en su puerta, hambriento y esperanzado. ¿Alguna vez imaginaste esto?, preguntó Hannah en voz baja, apoyándose en el hombro de su esposo. ¿Todo esto cuando llamaste a mi puerta esa mañana pidiendo pan? Wade le pasó el brazo por la cintura, acercándola. Imaginé algo, admitió. No esto exactamente, pero algo parecido. Supe desde esa primera conversación que eras especial, que si podía convencerte de que me dejaras entrar en tu vida, me consideraría el hombre más afortunado del mundo. Me enamoré de ti tan rápido, confesó Hannah. Traté de ser cautelosa para proteger mi corazón, pero lo hiciste imposible. Eras tan amable y respetuoso, tan genuino. Y cuando dijiste que querías probar mi dulzura todos los días, ser parte de mi vida permanentemente, supe que nunca querría nada más. Y he probado tu dulzura todos los días desde entonces, murmuró Wade, dándole un beso en la sien. En tu cocina y tu amabilidad, en tu fuerza y tu risa, en cada momento que hemos compartido. Me has dado todo lo que siempre soñé y más de lo que sabía esperar. Bailaron juntos mientras el sol se ponía sobre las colinas de Wyoming, rodeados de familiares y amigos, celebrando 3 décadas de amor y compañerismo. Sus hijos los miraban con los ojos llorosos, reconociendo la profundidad de la conexión entre sus padres, esperando construir algo igualmente fuerte en sus propias vidas. Los años continuaron pasando, trayendo cambios y desafíos,
pero también alegría y plenitud. Wade finalmente se retiró de la gestión activa del rancho, entregando las operaciones a Sam mientras permanecía disponible para consejos y apoyo. Hannah se retiró por completo de la panadería cuando cumplió 60 años, dejando a Maggie en control total. Pasaron sus últimos años disfrutando de sus nietos, manteniendo su hogar y su pequeño jardín personal, viajando cuando se sentían con suficiente energía. En 1920 celebraron su 42º aniversario de bodas en silencio, solo ellos dos, con una cena sencilla en casa. Ambos estaban a finales de sus 60, más lentos pero aún vitales, todavía enamorados. Se sentaron en el porche delantero viendo el atardecer, tomados de la mano como lo habían hecho tantos años atrás cuando su amor era nuevo. Lo haría todo de nuevo, dijo Hannah suavemente. Cada momento, cada desafío y triunfo, cada día ordinario. Te elegiría en esta vida 1000 veces más. Y yo también, asintió Wade, llevándose la mano de ella a los labios en el mismo gesto que había usado cuando le pidió permiso para cortejarla todos esos años atrás. Has sido mi mayor bendición, Hannah. Lo mejor que me ha pasado fue tener suficiente hambre como para seguir el olor del pan horneado hasta tu puerta. Rieron juntos, el sonido resonando en la tranquila tarde. A lo lejos, podían oír a sus nietos jugar. Podían ver el humo saliendo de la casa de Sam y Elizabeth y de la casita de Maggie cerca de la panadería. Will y su familia llegarían mañana para la cena del domingo, continuando la tradición que habían mantenido durante décadas. El rancho y la panadería continuaron prosperando bajo la gestión de la siguiente generación, el legado que Hannah y Wade habían construido juntos avanzando hacia el futuro. Sus hijos habían aprendido de su ejemplo sobre la asociación y el trabajo duro, sobre equilibrar la independencia con la interdependencia, sobre construir algo duradero a través del amor y la dedicación. Wade y Hannah vivieron para ver a los hijos de sus hijos convertirse en adultos, para presenciar la expansión de su familia en una verdadera dinastía. Asistieron a bodas y funerales, celebraron nacimientos y lloraron pérdidas, siempre juntos, siempre unidos. Su amor siguió siendo la base sobre la cual todo lo demás se construyó, la constante en un mundo cambiante en sus últimos años. A medida que la edad inevitablemente los alcanzó, pasaron la mayor parte de su tiempo en casa, contentos con placeres simples. Todavía horneaban juntos a veces, aunque sus manos eran menos firmes que antes. Se leían el uno al otro, contaban historias del pasado, recibían visitas que venían a presentar sus respetos y escuchar su sabiduría. Wade falleció pacíficamente mientras dormía en 1925 a la edad de 73 años, con Hannah a su lado sosteniendo su mano. Ella lo lloró profundamente, pero sin desesperación, agradecida por los 53 años que habían compartido, por la vida que habían construido juntos. Vivió 2 años más, rodeada de su familia, manteniendo su independencia y mente aguda hasta el final. Cuando murió en 1927 a los 71 años, sus hijos sintieron que simplemente había decidido que era hora de unirse a Wade, incapaz de soportar estar separada de él por más tiempo. Fueron enterrados uno al lado del otro en el cementerio de South Pass City, sus tumbas marcadas con una simple piedra que llevaba sus nombres y una línea que Sam eligió. Juntos en la vida, juntos en la eternidad. Al funeral asistieron cientos de personas, un testimonio de las vidas que habían vivido y el impacto que habían tenido en su comunidad. El rancho y la panadería continuaron operando durante generaciones, negocios familiares pasados a través de la línea de sangre, cada generación agregando sus propias innovaciones mientras respetaba la base que sus antepasados habían establecido. La casa original del rancho se conservó como una especie de museo familiar, mantenida cuidadosamente con muchos de los utensilios de repostería de Hannah y las herramientas de Wade exhibidas para que los descendientes las vieran y recordaran. La historia de cómo se conocieron Hannah y Wade se convirtió en una leyenda familiar, contada y recontada en reuniones y celebraciones. Cómo él había seguido el olor del pan horneado hasta su puerta. Cómo ella había invitado a un extraño a entrar y lo había alimentado. Cómo de ese simple acto de hospitalidad
Había crecido un amor que duró toda una vida y construyó un legado que perduró por generaciones. Los jóvenes de la familia escuchaban la historia y entendían que grandes cosas podían surgir de pequeños momentos, que estar abierto a la posibilidad y dispuesto a arriesgarse en la conexión podía cambiarlo todo. Sus tataranietos, viviendo bien entrado el siglo XXI, todavía hablaban de Hannah y Wade con reverencia y afecto, orgullosos de llevar su linaje y continuar sus tradiciones. La panadería todavía operaba en South Pass City, aunque muy expandida y modernizada, todavía usando algunas de las recetas originales de Hannah. El rancho seguía siendo de propiedad familiar, un símbolo de persistencia y dedicación que abarcaba más de un siglo. Pero más allá del éxito empresarial y el legado material, lo que realmente perduró fue el ejemplo que Hannah y Wade habían dado de cómo amar bien, cómo construir una vida juntos basada en el respeto y la asociación, cómo enfrentar los desafíos con gracia y celebrar las alegrías con gratitud. Habían comenzado con casi nada, excepto sus propias habilidades y determinación, y habían creado algo hermoso y duradero. En la pared del museo de la casa del rancho colgaba una fotografía tomada en su 40º aniversario de bodas, que mostraba a Hannah y Wade de pie juntos en su porche delantero, con el brazo de él alrededor de su cintura, ambos sonriendo a la cámara con evidente alegría y satisfacción. Los visitantes que miraban esa fotografía podían ver el amor que irradiaba entre ellos. Podían sentir la profundidad de su conexión incluso a través de décadas y a través de la barrera de una simple imagen en blanco y negro. Junto a la fotografía había una tarjeta de recetas enmarcada con la cuidadosa letra de Hannah, la receta del pan que había estado horneando esa mañana cuando Wade llamó por primera vez a su puerta. Y al lado de eso, había una pequeña placa con una cita atribuida a Wade de una entrevista que había dado al periódico local en su 50º aniversario. Cuando le preguntaron qué consejo daría a las parejas jóvenes que empiezan, dijo: encuentren a alguien cuya dulzura quieran saborear cada día, y luego pasen su vida asegurándose de que esa persona se sienta querida y valorada. El amor no es solo un sentimiento, es una elección que haces cada mañana al despertar. Elige el amor, elige la compañía, elige la amabilidad y construirás algo que dure para siempre. Esas palabras habían guiado a sus descendientes a través de sus propios matrimonios y relaciones. Habían sido citadas en bodas y aniversarios, se habían convertido en parte de los valores fundamentales de la familia. Hannah y Wade habían vivido esas palabras. Habían demostrado a través de décadas de elecciones diarias lo que significaba comprometerse verdaderamente con otra persona, capear tormentas juntos y celebrar victorias como uno solo. Su historia de amor, que comenzó en circunstancias tan simples, una mujer horneando pan sola y un vaquero hambriento siguiendo su olfato hasta su puerta, había florecido en algo épico y duradero. No solo habían construido una familia, sino una dinastía, no solo negocios, sino instituciones, no solo un matrimonio, sino una asociación que sirvió de modelo para todos los que los conocieron. Y al final, ese fue quizás su mayor legado. No la tierra ni los negocios, ni siquiera los hijos y nietos que llevaron sus genes, sino el ejemplo que dieron de lo que el amor podía ser cuando se nutre con cuidado, se protege ferozmente y se honra a diario. Habían comenzado con atracción y química, esa chispa de conexión cuando sus ojos se encontraron por primera vez en la mesa de su cocina. Habían construido sobre esa base con respeto y comunicación, con metas compartidas y apoyo mutuo. Y lo habían sostenido con humor y gracia, con perdón y flexibilidad, a través de las 1000 pequeñas amabilidades y consideraciones que hacen que un matrimonio funcione durante décadas. Las futuras generaciones de la familia, enfrentando sus propios desafíos en sus propios tiempos, miraban hacia atrás a Hannah y Wade como prueba de que el amor verdadero era posible, que la asociación podía ser real, que construir una vida juntos valía el esfuerzo y el sacrificio que requería. Su historia recordaba a todos los que la escuchaban que a veces los cambios más profundos en la vida provienen de momentos simples, de estar abierto a la posibilidad, de seguir tus instintos incluso cuando la lógica podría aconsejar precaución.
Hannah había estado sola, horneando pan y tarareando para sí misma, sin buscar el amor ni esperar que su vida cambiara. Wade había estado haciendo su trabajo, recorriendo la valla y pensando en asuntos mundanos de la gestión del rancho. Pero él había seguido el olor del pan horneado, y ella había abierto su puerta, y de esas pequeñas elecciones todo lo demás fluyó. Habían reconocido algo especial el uno en el otro, y habían sido lo suficientemente valientes como para perseguirlo, lo suficientemente sabios como para nutrirlo, y lo suficientemente comprometidos como para sostenerlo durante toda una vida. Su historia era la prueba de que los cuentos de hadas podían ser reales, que los finales felices eran posibles, que el amor podía durar no solo hasta la muerte, sino más allá, viviendo en los recuerdos y corazones de los que quedaban. Hannah y Wade se habían encontrado, se habían elegido y habían pasado 53 años demostrando cada día que habían elegido sabiamente. Su amor había sido probado por la adversidad y celebrado en la alegría. Había resistido la pérdida y abrazado la ganancia. Había permanecido constante a través de todos los cambios que la vida inevitablemente trae. Y así, su historia no terminó con tristeza, sino con celebración, con gratitud por el tiempo que habían compartido y el legado que habían creado. Habían vivido plenamente y amado profundamente. Habían construido algo significativo que perduraría mucho después de que se fueran. Habían comenzado con pan y terminado con un imperio. Pero lo que más importaba no era lo que habían acumulado, sino cómo se habían amado en cada momento de su viaje compartido. La última entrada en el diario de Hannah, escrita solo unos días antes de su muerte, contenía estas palabras: He vivido una vida más allá de mis sueños más salvajes. He amado más profundamente de lo que creía posible y he sido bendecida más allá de toda medida. Si pudiera hablar con mi yo más joven, sola en esa cocina horneando pan, le diría que abra la puerta cuando el vaquero llame, que se arriesgue en el amor, que confíe en sus instintos. Le diría que la mejor decisión que tomará en su vida es dejar que Wade Northfield entre en su vida y en su corazón. Y le diría que cada día de alegría, cada desafío superado, cada momento de conexión valdrá la pena. Ama bien, mi yo más joven. Ama con valentía, ama sin reservas. Porque el amor verdadero, la asociación real, es el mayor regalo que la vida tiene para ofrecer, y una vez que lo encuentras, debes aferrarte a él con todo lo que tienes. Esas palabras, como gran parte de la sabiduría de Hannah, se convirtieron en parte del preciado patrimonio de la familia, transmitidas y compartidas, honradas y recordadas. Y los visitantes del Museo del Rancho, leyendo su diario y mirando las fotografías y estudiando los artefactos de su vida, entendieron que estaban presenciando la evidencia de algo raro y hermoso. Una historia de amor que realmente había durado para siempre. Una asociación que había construido algo significativo. Un romance que había comenzado con el simple acto de hornear pan y se había convertido en un legado que nunca moriría.